Imagina por un momento que Rosalía, sí, Rosalía, la artista, la mujer adinerada, la rompedora, la que marca tendencia, esa misma, se enamora de un hombre que tiene hijos. ¿Crees que Rosalía diría públicamente soy madrastra? Quiero que entiendas una cosa desde ya. Este vídeo no va de Rosalía. Este vídeo va de por qué incluso una mujer famosa, adinerada, poderosa, evitaría decir soy madrastra. Y sobre todo de por qué tú sí cargas con ese peso en silencio. Si has llegado a este vídeo, es muy probable que seas madrastra o que estés vinculada a una familia ensamblada. Y también es muy probable que en algún momento hayas sentido que tu lugar es incómodo, ambiguo o directamente cuestionado. No porque hagas algo mal, sino porque hay un relato social muy antiguo que pesa sobre ti. Y hoy vamos a desmontarlo. Si te quedas conmigo, vas a entender por qué la figura de la madrastra está históricamente asociada a la maldad, qué papel han tenido los cuentos, la iglesia, la política y la cultura popular en ese estigma, por qué las madres biológicas ocupan un lugar sagrado y las madrastras un lugar sospechoso, por qué los padrastros son vistos como héroes y las madrastras como amenazas. Y sobre todo, ¿qué podemos hacer a nivel personal y colectivo para cambiar este relato? Y también quiero algo muy importante, que si eres madrastra, salgas de este vídeo más tranquila, menos culpable, más acompañada, porque es un rol muy complejo, pero merece todo el reconocimiento del mundo. Todas las madrastras que yo conozco son mujeres increíbles. Antes de seguir, necesito que sepas quién soy y por qué estoy aquí. Me llamo Prito Santos, soy especialista en inteligencia emocional, educadora de familias, madre, madrastra, hijastra, esposa, amiga, compañera. Trabajo desde hace años acompañando a mujeres, parejas y familias, especialmente familias ensambladas, y no llegué aquí por moda ni por casualidad. Vengo de una familia donde el divorcio estuvo presente desde cuando yo era muy pequeñita. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 6 años y crecí viendo a mi madre retomando su vida, porque de hecho ella tenía la custodia, entonces vi como todo ese esfuerzo suyo para que yo tuviera buena educación, buenos valores y ella retomara con su vida laboral desde cuando me tuvo. Yo pensaba que tenía herramientas suficientes para estar en una familia ensamblada hasta que me di cuenta que no, que aún teniendo una madrastra increíble también, una mujer muy top, para mí fue, un susto tremendo. El proceso en convertirme en madrastra me desbordó muchas veces. Crecí muchísimo, pero también me desgasté mucho. Y fue ahí cuando entendí algo muy importante, que no es un problema individual, es un problema estructural. No es que las madrastras no sepan su lugar, es que nadie les ha explicado nunca cuál es, porque ese lugar se construye en una tierra llena de prejuicios. Y ahora, volviendo a Rosalía, Rosalía representa muchas cosas en nuestra sociedad: libertad, transgresión, éxito, autonomía, deseo, pero incluso así hay un lugar que sigue siendo incómodo para una mujer, el de madrastra. Porque decir soy madrastra no es solo describir una situación familiar, es cargar con siglos de relato. Relatos que dicen que la madrastra es celosa, compite, estorba, quiere ocupar un lugar que no le corresponde. Y esto, querida madrastra, no tiene nada que ver contigo. Tiene que ver con cómo se ha construido el imaginario colectivo sobre las mujeres y la maternidad. Este canal nace para hablar de esto, de lo que no se nombra, de lo que se vive en silencio, de los vínculos reales, no idealizados. Aquí voy a hablar de relaciones de pareja, de familias ensambladas, de madrastras, de madres, de padres, de exparejas, de roles de género, de poder, de culpa, de amor, de emociones. Y si este tema te atraviesa, te invito a quedarte aquí. Y si este vídeo te resuena, dale a me gusta y suscríbete, porque lo que viene voy a seguir profundizando en todo esto. Voy a poner la cámara más cerquita para que me escuches, porque justo ha llegado a los peques y quiero seguir con este tema porque creo que es importante que tengamos toda esa información muy digerida, muy clara. Quiero que ahora viajemos atrás en el tiempo, mucho antes de Disney, del cine, antes de que los cuentos se convirtieran
en historias infantiles edulcoradas. Quiero que te pares aquí conmigo porque lo que voy a explicar ahora es una de las cosas claves más importantes para entender el estigma de la madrastra. Durante mucho tiempo se nos ha contado que la madrastra es una figura asociada a la maldad, como si ese rechazo estuviera inscrito de forma natural en los cuentos, en la cultura y en la historia. Pero cuando una se acerca a las versiones más antiguas de los cuentos populares europeos, la realidad es bastante más incómoda y al mismo tiempo mucho más reveladora. En varias versiones tempranas de los cuentos recopilados por los hermanos Grimm, la figura que ejerce la violencia, el rechazo, el deseo de eliminar a la criatura, no es la madrastra, sino la madre biológica. Y este dato lo cambia todo. Para entender esto, primero tenemos que situarnos en el contexto. Los cuentos populares que hoy conocemos no nacieron como una literatura infantil. Eran relatos orales que circulaban entre personas adultas y que cumplían una función muy concreta: explicar un mundo duro. Un mundo atravesado por el hambre, la enfermedad, la muerte temprana, el abandono, la pobreza, la violencia estructural. En ese contexto, la maternidad no era un espacio idealizado. En algunas versiones tempranas de cuentos como Blancanieves, la figura que siente celos, envidia o amenaza hacia la niña es su propia madre. Y esto es clave porque nos muestra algo que hoy nos cuesta aceptar: que la maternidad no siempre ha sido narrada como un lugar puro, dulce, desinteresado. Con el tiempo, estos cuentos empezaron a recogerse por escrito, a editarse y sobre todo a adaptarse para nuevos públicos. Y aquí ocurre un giro fundamental. En ediciones posteriores, los hermanos Grimm modificaron varias historias que en este caso la madre biológica que hacía daño se convierte en madrastra. Y yo siempre hablo que romper con el estigma de la madrastra no es una función o un problema solo de las madrastras, que también es de las madres y de todas las mujeres de nuestra sociedad, porque el objetivo principal de todo esto era mantener la maternidad como madre, o también demonizar la figura de la madrastra, pero aquí piensan en la maternidad como madre, como un lugar intocable, sagrado, divino, puro, abnegado. Este lugar de María Virgen Santísima influye directamente en la figura de la madrastra y viceversa. Y demonizar la figura de la madrastra no es benéfico para nadie. Y tampoco romantizar la maternidad como madre biológica tampoco es beneficioso para nadie. Este cambio es profundamente ideológico. En el siglo XIX, la maternidad empieza a consolidarse como un pilar moral de la sociedad burguesa. La madre se convierte en símbolo de virtud, sacrificio y pureza. Y una madre que desea la muerte de su hija, que compite con ella o que la rechaza, no encaja en ese nuevo ideal que ya os digo que va hasta hoy. Así que la cultura hace algo muy eficaz: no elimina la violencia del relato, pero la desplaza. La violencia ya no puede venir de la madre, tiene que venir de otra mujer. Y aquí nace la madrastra villana. ¿Qué os parece? La figura de la madrastra funciona como una solución narrativa perfecta. Permite conservar la imagen sagrada de la madre, expulsar la ambivalencia materna, mantener intacto el ideal de maternidad y al mismo tiempo seguir contando historias de conflicto. La madrastra se convierte en el lugar donde se deposita todo aquello que una madre no debería sentir: celos, rabia, competencia, deseo, ambición, cansancio. Todo esto se vuelve intolerable en una madre biológica, pero aceptable e incluso esperable en una madrastra. Y aquí quiero que entiendas algo muy importante. La madrastra no nace como una figura malvada, se construye como tal para proteger un ideal. Es algo estructural, no tiene que ver con nosotras. Este cambio en los cuentos no es solo literario, es político. Porque cuando una sociedad decide que la maternidad debe ser perfecta, necesita crear mecanismos para sostener esa ficción. Y uno de esos mecanismos es crear una figura alternativa
que cargue con lo negativo. La madrastra pasa a ser la mujer que no ama como debería, la que compite, la que pone límites, la que no se sacrifica del todo. Es decir, la mujer que se sale del mandato de abnegación. Aunque hoy ya no vivamos en ese contexto histórico, este relato sigue operando. Sigue vivo en los cuentos infantiles, en las películas, en el lenguaje, en los juicios sociales, en las expectativas. Cuando una madrastra se enfada, no se lee como una reacción humana, sino como confirmación del estereotipo. Cuando pone límites, se interpreta como frialdad. Cuando se implica, como invasión. Cuando se protege, como egoísmo. No porque su conducta sea distinta a la de cualquier otra figura adulta, sino porque el relato ya está escrito antes de que actúe. Y aquí quiero dejar algo muy claro, sobre todo para las madrastras que están viendo este vídeo. Ese estigma no nace de tu experiencia real, no nace de tus actos, no nace de tu forma de vincular. Nace de una necesidad cultural de sostener la fantasía de madre perfecta. Mientras no aceptemos que la maternidad, biológica o no, es ambivalente, humana y compleja, lado bonito con mucha luz y lado oscuro, seguiremos necesitando figuras a las que culpar. La madrastra no es el problema, es el contenedor. Y entender esto es el primer paso para cambiar el relato. Ahora quiero hablar un poquito sobre la iglesia política y la construcción de la maternidad sagrada. Para seguir avanzando necesitamos mirar un lugar que ha tenido un peso enorme en cómo entendemos hoy la maternidad, la tradición judeo-cristiana y su alianza histórica con el poder político. Porque la idea de que la maternidad es algo puro, sagrado, abnegado y casi divino no nace de forma espontánea. Es una construcción cultural muy concreta. Durante siglos, la maternidad fue utilizada como pilar moral de la sociedad. La madre no era solo una mujer que cuidaba, era un símbolo. Una mujer de orden, de sacrificio y de estabilidad. La figura de la Virgen María es clave aquí. Una madre sin deseo sexual, una madre sin ambivalencia, una madre que acepta su destino sin cuestionarlo, una madre que sufre en silencio. Este modelo no solo funcionó como referencia religiosa, sino como herramienta política. Porque una mujer que se define exclusivamente desde el cuidado, la entrega y el sacrificio es una mujer fácilmente controlable. Y quiero hacer una observación aquí, importante. Yo me considero una persona muy espiritualizada. Yo creo en Dios, yo voy a la misa, yo rezo, yo tengo mis creencias y tengo mi fe basada en la espiritualidad, pero también sé cómo diferenciar y cuestionar cómo influye algunas ideas impuestas en la sociedad, sobre todo en los roles de género. Y creo profundamente que tiene muchísimo que ver con opresiones, incluida la opresión acerca de la figura de la madrastra. Cuando idealizamos la maternidad, dejamos fuera a la madre real. La madre real se cansa, se enfada, se frustra, duda, se equivoca, a veces desea huir. Pero esa realidad no tenía cabida en el relato dominante. Así que la cultura hizo algo muy eficaz, que fue dividir a las mujeres. Por un lado, la madre buena, pura, sacrificada. Por otro lado, la mujer que encarna lo prohibido, el deseo, la rabia, la ambición, el límite, la vanidad. Y ahí es donde la figura de la madrastra se vuelve fundamental. La madrastra se convierte en el lugar simbólico donde se deposita todo aquello que no se permite a la madre biológica. Como dije antes, los celos, competencia, rabia, cansancio, límites. Todo eso que una madre no debería sentir, se tolera e incluso se espera en la madrastra. No porque sea más cruel, sino porque no es sagrada. Y quiero que entiendas que este relato no protege a las madres, las asfixia, porque les exige una perfección imposible. Y cuando esa perfección falla,
porque siempre falla, la culpa aparece. Por eso cuando la madre de tu hijastro se olvida y manda a la criatura con los calcetines rotos, la ropa sin lavar, o el niño va sucio, bueno, nos parece como algo absurdo, pero es una persona humana que se va a equivocar. La idealización de la maternidad no es amor, es control. Y mientras ese ideal sea intacto, siempre vamos a necesitar figuras a las que culpar por todo lo que no encaja. Disney, princesas y la pedagogía emocional del estigma. Ahora quiero que bajemos esto a un lugar mucho más cotidiano, la cultura popular. Porque muchas de las ideas que tenemos sobre la madrastra no vienen de la religión ni de la política directamente, sino de las historias que hemos consumido desde pequeñitas. Disney no inventó la figura de la madrastra malvada, pero sí hizo algo muy potente. La fijó en el imaginario colectivo. Blancanieves, Cenicienta, La Bella Durmiente. En todas esas historias ocurre algo que pocas veces cuestionamos. Las princesas no tienen madre. La madre biológica está muerta, desaparecida o ausente desde el inicio. Y esto no es casual. Una madre viva tendría que ser compleja, tendría que equivocarse, tendría que tomar decisiones, tendría que frustrarse. Eso rompería el ideal de madre perfecta. Así que la madre se elimina del relato y se introduce a la madrastra como antagonista. La madrastra suele ser una mujer adulta, autónoma, poderosa, no es pasiva, sacrificada y tampoco vive solo para el cuidado. Y por eso es peligrosa. Disney nos enseña de forma muy sutil que la buena mujer se sacrifica, la mujer que desea poder es mala, la segunda mujer es una amenaza, el amor verdadero siempre viene acompañado de sufrimiento. Estos mensajes no se explican, se interiorizan. Y cuando una mujer real se convierte en madrastra, carga con todo este bagaje simbólico, aunque no lo sepa. Por eso muchas madrastras sienten que están siempre a prueba, que cualquier error confirma el estereotipo, que no pueden mostrarse cansadas, enfadadas o ambivalentes, porque el cuento ya está escrito. Y quiero que entiendas esto con mucha claridad. El problema no es lo que hacen las madrastras. El problema es el relato que se proyecta sobre ellas antes de conocerlas. Roles de género. ¿Por qué el padrastro es héroe y la madrastra sospechosa? Para terminar esta parte quiero hablar claramente sobre los roles de género. Porque la diferencia en cómo se percibe a padrastros y a madrastras no es casual. Es también estructural. Al padrastro se le suele colocar en un lugar de salvador, aunque sé claramente que los padrastros también tienen sus batallas diarias, pero hay una imagen ya definitiva de los padrastros, que es el hombre que acepta a una mujer con hijos, el que asume una familia que no es suya, el que provee, el que resgata. Incluso cuando tiene dificultades, se le mira con indulgencia. Se dice que está aprendiendo, que hace lo que puede, su esfuerzo se reconoce. La madrastra, en cambio, no llega como salvadora, llega como intrusa. Es la segunda, la que quiere usurpar el lugar de la madre, la que puede desordenar equilibrios previos, suele decir como la chivo expiatorio. A ella no se le reconoce el esfuerzo, se le examina, se le exige que ame como una madre pero no sustituya, que cuide pero no eduque, que esté pero que no decida. Y aquí aparece la trampa. No hay forma correcta de hacerlo, porque la figura de madrastra está construida desde la contradicción. Y esto genera un desgaste emocional que te cagas. Muchas madrastras viven con miedo a equivocarse, con culpa, autoexigencia, sensación de que siempre están en falta. Es que me canso solo de hablar. Y quiero que entiendas también que, repito, eso no tiene que ver con las madrastras, tiene que ver con el lugar que la sociedad les ha asignado. Mientras sigamos educando en una masculinidad que se valora por proveer, en una feminidad que se mide por sacrificarse, el padrastro seguirá siendo héroe y la madrastra seguirá siendo sospechosa. Muchas madrastras llegan a una familia ensamblada con buena disposición, con ganas de hacerlo bien, con intención de cuidar la relación de pareja, del bienestar de la criatura, pero muy pronto aparece una sensación difícil de explicar.
una sensación de estar siempre midiendo, de pensar cada gesto, de evaluar cada palabra. Esto lo puedo decir, aquí me estoy metiendo demasiado, esto me toca a mí o no. Si pongo este límite, voy a parecer mala. Esta vigilancia constante no es saludable y es un resultado de que este rol no está socialmente legitimado. Una de las emociones más frecuentes en las madrastras es la culpa. Culpa por cansarse, por no sentir amor inmediato, por necesitar espacio, por priorizar la pareja, por no querer ejercer maternidad plena. Y aquí hay algo fundamental que ojalá todas las personas entendiesen, que esa culpa no nace de quién es esta mujer, nace de lo que se espera de ella. Se espera que seas comprensiva, flexible, paciente, disponible, generosa, pero sin ocupar demasiado espacio, sin pedir demasiado, sin incomodar. Es decir, se espera que te adaptes sin dejar huella. Ante esta presión, muchas madrastras desarrollan una estrategia muy común: el silencio. No hablan de lo que sienten, no nombran el cansancio, no expresan la rabia, no comparten la ambivalencia. ¿Por qué? Porque saben, aunque nadie se lo haya dicho explícitamente, que hay emociones que no se les permite. Una madre biológica puede decir: estoy agotada, y recibir comprensión. Una madrastra que dice lo mismo corre el riesgo de ser juzgada. Repito que la ambivalencia es inherente a cualquier vínculo humano profundo. Amar y cansarse, cuidar, necesitar distancia, querer y enfadarse, eso es humano. Así que, querida madrastra, si tienes emociones desagradables, si necesitas tu propio espacio, si necesitas alejarte un poquito, si necesitas expresar cómo te sientes, es muy importante que busque un espacio seguro, porque todavía a la sociedad les cuesta entender. Entonces, para no estar exponiéndonos a tanta vulnerabilidad, a tanta falta de comprensión, a tanta falta de empatía, te animo a buscar tu tribu. Yo soy fundadora de Somos Madrastras aquí en España. Tengo para enseñarte estos dos cuentos: qué es el divorcio y qué es una madrastra, que están disponibles en Fnac y en la Casa del Libro y también en Amazon, y en la página de la editorial Ciclo, que es la editorial que creó estos cuentos. Si de este vídeo sacas alguna información relevante, me encantaría que dejaras aquí tu comentario y que firmaras la petición en change.org para cambiar la definición de la palabra madrastra en la Real Academia Española, que la define como la madre que trata mal a sus hijos. Necesito tu firma para seguir sacudiendo el mundo, para que respeten, humanicen y que dé lugar a las madrastras. Y si Rosalía o alguna mujer famosa que quizás estés ahí siendo en el camino de ser madrastra, o que ya eres madrastra, necesitamos tu voz. Necesitamos mujeres capaces de quitar esa demonización y poner un lugar y resignificar el lugar y la definición de la madrastra. Gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo.